Muy buenos días, ¿cómo está Gilberto? Bueno, en principio la reforma política, como ya es de conocimiento de todos, es algo que es fundamental, es necesario. Tal vez la manera como se ha tenido que venir dando no es la más adecuada por un tema de clima, ha generado un clima político de inestabilidad. Todos hemos sido testigos de cómo finalmente se han dado las cosas. Esto, a mi modo de ver, ha sido necesario, pero también soy consciente que se ha tenido de repente que agudizar un poquito el asunto en la medida que no se ha avanzado con la celeridad que se le hubiera tenido que exigir al Congreso, ¿no? Sin embargo, parece que las cosas van saliendo. Ayer se ha aprobado por ejemplo, un aspecto muy importante que es la bicameralidad. Todavía falta, es una norma que va a necesitar un desarrollo, no es una norma cerrada, es una norma que de repente no es la ideal, pero es una norma que ya va en el camino de ir avanzando, ¿no es cierto?, hacia una reforma política. Sin embargo, los puntos planteados para la reforma política, debo decir que también, a mi modo de ver, son insuficientes. Toda vez que un aspecto fundamental de la reforma política, más allá de si vamos a tener una Cámara reflexiva, como es el Senado, aparte de la Cámara de Diputados y todo lo demás, lo que es fundamental, por ejemplo, el tema de la democracia interna. Es fundamental también legislar sobre algunos actores que actualmente trabajan, funcionan en el terreno electoral y que hoy día prácticamente no están regulados, ¿no? Esto, por ejemplo, me estoy refiriendo, y esto lo que voy a mencionar es con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Ojo, por ejemplo, un actor del sistema electoral, ¿no?, que podemos ver en esta elección municipal, por ejemplo, son las encuestadoras. Las encuestadoras son un actor más fundamental de esta elección. Y sin embargo, como actor, ¿no?, preponderante, porque hoy día, si es que los medios tienen una cobertura, por ejemplo, de ciertos candidatos, es por las encuestas que se hicieron y se han presentado hasta el día domingo, ¿no es cierto? En el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? Y así en todo el país. Entonces, estamos hablando de que las encuestadoras son realmente actores importantes en el sistema político, en el sistema electoral en general, y que en este momento no son reguladas de una manera adecuada. Salen números, por ejemplo, se impide que hayan encuestas la última semana. Esto no sucede en casi ninguna parte del mundo. Normalmente el tiempo, digamos, de vacío, de silencio, ¿no? El silencio electoral se le llama, es de 48 horas. Acá en el Perú es de una semana completa, y durante esa semana completa lo que sucede es que todo el mundo se manda WhatsApps, ¿no? Está en las redes sociales especulando sobre qué estaría sucediendo, ¿no es cierto?, con el movimiento de los números, si tu candidato está ganando, si está perdiendo, si subió, si bajó. Entonces, por ejemplo, las encuestadoras son un actor político que también debe ser regulado y que está fuera de la reforma política planteada, ¿no es cierto?, en estos 4 puntos para que va a ser puesto a consideración en el referéndum, ¿no es cierto?, a solicitud del Poder Ejecutivo. Eso es un ejemplo, Gilberto, por ejemplo, de esa cuestión, pero también hay otros actores que todavía tampoco están suficientemente regulados, suficientemente legislados, y debemos avanzar poco a poco en mejorar nuestro sistema político, ¿no? Y como te mencionaba hace un momento también, sobre todo mejorar el sistema de partidos políticos.
en lo que es su democracia interna, en lo que es el acceso, la meritocracia, el acceso a poder participar no solamente de las actividades del partido, sino también en el aspecto de la administración y la dirigencia, ¿no es cierto?, dejar las reglas claras, permitir que todo el mundo pueda, digamos, integrar un partido político, pero también dirigirlo. Eso es fundamental de cara a lo que vemos nosotros, partidos caudillistas o partidos de propietarios, ¿no? Donde un propietario cada 4 años, en el caso de las municipalidades, las elecciones municipales, o cada 5 años, en el caso de las elecciones presidenciales, las elecciones generales, vemos que el propietario, el dueño del partido político, lo alquila, ¿no es cierto?, al mejor postor, para en esta suerte de vientre de alquiler llevar pues a candidatos, ¿no? Esto, por ejemplo, en la municipalidad en la elección de Lima Metropolitana lo estamos viendo, ¿no? Donde un señor, ¿no es cierto?, que aparentemente las encuestas dicen, ¿no?, que es uno de los favoritos para ganar. Él sostiene que él no tiene nada que ver con el partido, ¿no?, sino que él es un invitado y que él, bueno, está por una necesidad yendo con ese partido. Y no solamente lo ha dicho uno, lo han dicho varios. De manera que mientras nosotros mantengamos ese discurso, mientras no forcemos a los partidos políticos a tener una vida institucional sana, una vida democrática al interior de los partidos, democracia interna efectiva, participativa, el acceso de todos los militantes a la posibilidad de administrar y dirigir los destinos de la organización política, es muy difícil, ¿no es cierto?, que este inicio de reforma política que se está planteando y que se ha comenzado a dar realmente sea algo que nos dé frutos en el corto o mediano plazo. Sobre la no reelección inmediata, quiero comenzar por ahí porque en realidad ha sido y es muy criticada porque es una forma de no reelección donde no se deja claro si es no reelección, o sea, el político debe, después de 5 años de ejercicio, ¿no es cierto?, de un cargo legislativo, no debe descansar 5 años para volver a reintegrarse a la actividad política después de esos 5 años, ¿no es cierto?, donde no puede postular, o, como ha sucedido, puede pasar de diputado a senador, de senador a diputado, de diputado a senador, y mantener y seguir manteniéndose lo que hoy día se da. Hoy día los congresistas pueden ser congresistas ilimitadamente. Con la dación de esta norma, ¿no es cierto?, aparentemente lo que se quería era que, más allá que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo de la no reelección de congresistas, ¿no es cierto?, y en acuerdo o desacuerdo, en el caso que uno esté en desacuerdo de la no reelección, de cuántos periodos pueda reelegirse. Más allá de eso, hoy día lo que se ha hecho es, a mi manera de ver, perforar la no reelección en tanto no reelección, toda vez que se puede, como le repito, ir de diputado a senador, después diputado, después senador, diputado, senador, y hacer que se vuelva pues indefinida también la reelección de estos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, el asunto del financiamiento de los partidos políticos es un asunto bien delicado porque no es un asunto popular, no es un asunto, digamos, que la población, ¿no?, el ciudadano pueda, digamos, no discernir, sino aceptar con facilidad. Normalmente cuando se establece en países como los nuestros, donde no hay una cultura institucional muy forjada, ¿no es cierto?, y donde estamos avanzando en el camino de institucionalizarnos y vivir una vida democrática y todo lo demás, es muy difícil comprender conceptos, por ejemplo, de representación de los partidos políticos y lo que representan en la vida pública en general. Países, por ejemplo, nórdicos, la mayoría de los países nórdicos,
tienen a sus políticos no como personajes, digamos, de epopeya, no son héroes, no son nada, son personas, trabajadores como otros, pero que dedican una vida, dedican una carrera, ¿no es cierto?, a servir a los demás, a servir a la población, a servir a las otras personas que se están encargando de otras tareas, ¿no es cierto?, en su día a día. A los policías, a los médicos, a los ingenieros, arquitectos, obreros, técnicos, profesores, maestros, etcétera. Entonces, el político en esos países, ¿no es cierto?, es visto como una necesidad de cubrir quién se va a encargar de ver los aspectos, digamos, de las políticas de Estado, quién se va a encargar de ver los aspectos comunitarios, quién se va a encargar de ver lo que nosotros, que somos los que trabajamos en el sector privado, ¿no es cierto?, incluso en el sector público, maestros, etcétera, no podemos ver por nosotros mismos. En ese sentido, los políticos son los llamados a tomar ese encargo, y los políticos son financiados a través del financiamiento de sus partidos políticos en todos esos lugares. Aquí no. Aquí el desprestigio de la clase política ha llevado a considerar que el financiamiento público, ¿no es cierto?, es algo negativo, que frases como yo le voy a dar de comer con mis impuestos a esos comechados, no les basta lo que roban. Entonces son frases que son naturales, repito, por el contexto de la realidad nuestra, por las circunstancias que nosotros tenemos en tanto país, en tanto organización territorial, en tanto Estado, ¿no? Nosotros tenemos mucho que avanzar en esta institucionalización política y la recuperación del prestigio de la clase política que en algún momento pues ostentó, ¿no?, en la época de oro, para decir algunos nombres nada más: Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Bedoya Reyes, Mario Polar Ugarteche, Alay Sagrundi, el mismo Prialé, qué sé yo, o sea, gente, el mismo Frejolito, Barrantes Lingán, o sea, estamos hablando de políticos que en su tiempo sí llegaron a tener un prestigio porque realmente tuvieron una impronta bastante importante personal para el país. Entonces, hoy día es complicado, y cuando se habla de esta reforma, ¿no?, de la financiación de los partidos políticos, hay que tener muchísimo cuidado. Actualmente la financiación llega digamos, en este momento operativamente no se puede dar de una manera muy eficiente. ¿Qué le quiero decir con esto? Actualmente, antes de la acción de la norma, los fondos, ¿no es cierto?, que eran transferidos del Estado, ¿no es cierto?, para los partidos políticos, eran fondos que evidentemente tienen que ser supervisados, tienen que ser fiscalizados y todo lo demás, pero que en la práctica, ya como le digo, en el manejo operativo, la OMPE muchas veces no separa de los fondos propios de los partidos políticos. Los partidos políticos también tenemos fondos propios, ¿no es cierto?, a través del aporte de la militancia, a través de, por ejemplo, los procesos electorales, del cobro de algunas tasas que se cobran para que los procesos electorales se puedan dar, ¿no?, gastos administrativos, gastos logísticos. Por ejemplo, en el Tribunal Nacional Electoral nosotros ponemos en marcha, ¿no es cierto?, las elecciones internas, el proceso de democracia interna, y tenemos que desarrollar toda una elección a nivel nacional, ¿no es cierto?, y esta elección a nivel nacional tiene un costo. Entonces, muchas veces ya en la fiscalización, operativamente la OMPE no está todavía preparada para dar
para dar, digamos, una asesoría y mucho menos para realizar una fiscalización efectiva, porque confunde conceptos y confunde dineros que no son del Estado, que son dineros particulares, que son dineros de nuestros propios aportantes, de nuestros candidatos, que son dineros de nuestros representantes, de nuestros militantes, ¿no es cierto? Y lo confunde y pretende, pues, que esos fondos no puedan ser, dificultan que puedan ser utilizados, por ejemplo, para el desarrollo de nuestras elecciones, etcétera. La norma nueva que ha salido no mejora ese aspecto operativo. Yo espero que un reglamento realmente pueda solucionar estos aspectos que la OMPE todavía no está sabiendo interpretar de la norma, y que con el tiempo, por ejemplo, se pueda mejorar. Aspectos, por ejemplo, que tampoco se están viendo en la norma son los relacionados a las franjas electorales, pero permanentes, en países, digamos, más avanzados, con democracias más avanzadas. Las franjas electorales no solamente son en periodos electorales, sino que se dan todo el año y permanentemente, porque los partidos políticos necesitan de esas franjas para comunicarse con la población. Listo, muchas gracias, hasta luego.